infinito y es numerable, porque, por ejemplo, esta sucesión, la ponen, alguna de esas que están correctas, tiene por conjunto correspondiente al conjunto C. Les doy un cachito para que escriban. ¿Puedo repetir, profe? Porque no escuché bien. Sí. El conjunto C es el conjunto de los múltiplos de 4. Es un conjunto infinito, pero es numerable. Por ejemplo, esta sucesión, y escribís alguna, como la de Santiago, 0, 4, menos 4, 8, menos 8, 12, menos 12, etc., tiene por conjunto correspondiente al conjunto C. Franco, lo que vos estás escribiendo es el conjunto C. Para decir, está bien el conjunto C, para decir que es numerable, tenés que mostrar una sucesión, al menos, que tenga por conjunto correspondiente a C. Entonces lo que tenés que mostrar es la sucesión como la que escribió Santiago. ¿De acuerdo? Bien. O sea, si además querés escribir el conjunto C por extensión, está perfecto. Pero me vas a convencer de que es numerable cuando escribas una sucesión que tenga al conjunto C por conjunto correspondiente. ¿Sí? No porque me vas a convencer a mí, sino porque esa es la definición. Muy bien. El D dice, el conjunto de los pares x3, tal que x es una palabra inglesa cuya longitud es 3. Pregunto, primero, ¿es finito o infinito? Infinito. Infinito. ¿Quién habló ahí? María Florencia, profe. Ahí está María Florencia. Dice infinito, María Florencia. ¿Qué opina el resto? Creo que es finito. No, tiene que ser finito porque no hay infinitas palabras. Claro. Que pide palabras con sentido puede ser infinito. Si te dice conjunto de 3 letras, sí es infinito. Y tampoco. No. A ver, vos tenés un idioma, un alfabeto, un conjunto de símbolos, y a partir de allí concatenás símbolos y armás sucesiones de 3 símbolos para formar palabras inglesas, o sea, del alfabeto inglés. No es que podés seguir formando palabras y nunca terminar, o sea, tiene un tope, porque el conjunto de símbolos de base es finito, ¿está bien? Entonces, además, fíjense, por ejemplo, en el diccionario. Si en lugar de pensar en inglés, pensamos en castellano, nosotros abrimos el diccionario y tenemos una cierta cantidad de palabras. No es que le podemos seguir agregando hojas al diccionario. ¿Tá? O sea que es finito, ¿sí, Florencia? Sí, profe. Bien. Entonces, al ser finito, podemos decir, es finito porque tiene una determinada cantidad de palabras inglesas de longitud 3. ¿Sí? Al ser finito es numerable. Yo voy a poder decir, esta palabra la asocio con el 1, esta con el 2, esta con el 3, etc. L, el conjunto de los enteros tal que su cuadrado es menor o igual que 100. Finito numerable. Muy bien. Escribí, Gonzalo, el conjunto E. A ver quién es. Solamente el 10 y el menos 10 no pertenecen a ese conjunto. Su cuadrado es menor o igual que 100, hay más elementos. Pensé que decía igual, pero. Ah, ok. Sí, Leo menor o igual, sí. A ver si lo corregimos. El 0 va a estar, el 1 va a estar. ¿Quién más está? Ahí dice Florencia. Claro, el conjunto de Florencia habría que escribir. Ah, perdón, el E, sí. Ahí nomás, esperen.
La manera de escribir el conjunto sería como lo que está haciendo Gonzalo. Tiene que poner E igual llave, porque yo pregunté quién es el conjunto, ¿está bien? E igual llave. Y ahí puso el 1 menos 1, el 2 menos 2, y no van los puntos suspensivos ahí, ¿eh? A ver, espera. Sí van, perdón. 2 menos 2, coma, puntos suspensivos, coma, 10 menos 10, ¿para qué lo corrijo? Y después sigo mirando lo otro. El 0 también es un número entero que al cuadrado me da 0 y es menor o igual que 100. Ahí corregí el conjunto. 0, 1, bueno, ahí Franco lo enumera completo, lo pone por extensión. Correcto. ¿Todos esos números tienen? No, está perfecto, Franco. Todos esos números tienen su cuadrado menor o igual que 100. Claramente se ve que el conjunto es finito porque puedo contar cuántos elementos tiene una cardinalidad, ¿bien? Entonces ahora, si yo quisiera encontrar una sucesión cuyo conjunto correspondiente es ese conjunto, podría ser, por ejemplo, la que escribió Lautaro agregándole el 0. Por ejemplo, no, ya le puso el 0. Le puso el 0, profe, al final. Le puso el 0, no se la vi. Está bien, perfecto. Podría mencionar, por ejemplo, esa sucesión. Y no importa que esté en el orden de los elementos del conjunto. ¿Está bien? Escribo en cualquier orden y podría encontrar infinitas sucesiones que tengan al conjunto E como conjunto correspondiente. ¿De acuerdo? Entonces, el conjunto E, ese es el que escribió Franco. Es finito. Por ser finito, es numerable. Si además quieren mostrar una sucesión, pueden hacer lo que hizo Lautaro. ¿Está bien? Muy bien. Vamos al ejercicio 9. Profe, una pregunta, perdón que me interrumpa con algo que nada que ver. Pero, a ver. ¿Usted tiene la fecha de cuándo es el parcial de su materia? No. Pero, o sea, no es en mayo. Ese es mi pánico, digamos. No. El parcial posiblemente sea antes del receso invernal. Sí, tremendo, pero mientras, qué sé yo, no sé, en mayo, todo bien. No, en mayo seguro que no. O sea, calculen el parcial para mediados, finales de junio. ¿Está bien? Ahora, qué gran preocupación que me lo preguntás en el medio de la práctica de sucesiones, ¿no? Sí, perdón, es que hay algunos que nos están avisando, entre comillas, sobre la fecha y como que estoy en pánico últimamente y quiero ver hasta qué punto tengo que entrar en pánico, digamos. Gracias, perdón que le interrumpa. No, está muy bien que preguntes. ¿De dónde sos, Guillermo? De Salta. Qué linda tonada. ¿Y qué haces acá estudiando? Sí, yo digo más o menos lo mismo. Pero terminé acá por mi hermana. Tu hermana está acá estudiando, entonces te viniste. Sí, más o menos. Está bien, bárbaro. Bueno, al 9. En el ejercicio 9 tengo un conjunto con 3 palabritas. Las palabras son AB, BC y BA, ¿sí? Ese es el que se llama alfabeto. Cuando estoy hablando de A asterisco, en A asterisco estaban todas las sucesiones finitas que yo puedo armar con elementos de A, concatenando los elementos de A, ¿sí? Ese es el que se llama lenguaje, o sea, todas las palabras que puedo generar con los elementos del alfabeto, ¿sí? Entonces, justifíquenme si el ítem A formado por la palabra AB, AB, AB es un elemento de A asterisco, es decir, es una palabra, es una sucesión que puedo formar con los elementos de A. Sí, profe. ¿Por qué, Flor? Porque es AB, AB, AB. O sea, porque es la concatenación de la palabra AB 3 veces con sí misma. Exacto. ¿Me querés decir? Bárbaro. Exacto. Entonces tengo que justificarlo de esa manera. Tengo que decir que AB, AB, AB pertenece a asterisco en símbolos, ¿eh? AB, AB, AB pertenece
A asterisco. Porque en realidad es la sucesión formada por AB, 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 y las comas, cuando estoy trabajando con palabras, no se colocan. ¿Está bien? ¿Qué pasa con el ítem B? Creo que no forma parte de asterisco. ¿Por qué, Gonzalo? Convénceme. No, Porque el elemento C no está en el conjunto A. O sea, vos estás viendo la palabra B y luego estás viendo otra palabra C que no pertenece a A. sí, o Bien. ni siquiera, Sí. claro, pero también podrías decir que la no pertenece, porque Claro. también está C. Exacto, lo podés mirar o que A no pertenece y B C sí, o que A B pertenece y C no. Está bien, cualquiera de las justificaciones es correcta. Les agrego otra. Fíjense que el conjunto A está formado por palabras que tienen 2 letras. ¿Bien? Cuando yo hago sucesiones de esas palabras, nunca voy a tener una sucesión con un número impar de letras. ¿Se entiende? Todas van a tener un número par de letras. Así que ABC no podría ser una palabra de A asterisco, porque todas las palabras de A asterisco deberían tener un número par de letras. ¿Se comprende? Sí, profe, pero ¿con eso lo podés justificar o lo tenés que justificar como justificaste A? Podés justificarlo con lo que estoy diciendo o con lo que vos dijiste también. ¿Está? Sí. Bien, el C, ABBA, ¿pertenece? Sí, Tengo la palabra AB, que es la primera que veo en el conjunto, coma, la palabra BA, o sea que es una sucesión de elementos de A. Correcto. El D, AB, BC, BA, BA. Sí. ¿Cuál sería la concatenación, Lucio? A, B, B, C, B, A, B, A. Ah, bueno, o sea, AB, coma, BC, coma, ok, Gonzalo, chau, coma, BA, coma, BA. Está bien. ¿El E y el F? No pertenece. No, el no. Sí. Y el F tampoco, porque ambos tienen un número impar de letras. Entonces, si ya justifiqué el B diciendo que todas las palabras de A asterisco tenían un número par de letras, puedo decir análogamente a la justificación en B, E y F no pertenecen a A asterisco. Muy bien. Vayan mirando el 10 y ahí sí comparto pantalla. Ay. Le voy avisando a la profe que a las 8 se puede ir conectando. Preparen sus Paint por si me tienen que mostrar algo. ¿De acuerdo? Vamos al 10. En el 10 tenemos, yo voy a sacar mi cámara porque cuando me acerco a la otra pantalla es como que me acerco mucho a esta y les quedo ahí en demasiado primer plano. Tampoco es para tanto. Bien. En el 10 tenemos un conjunto universal y después B, C y D son subconjuntos de ese conjunto universal. Entonces, ítem A. Tenemos que encontrar la función característica del elemento B respecto del subconjunto B. Y la función característica del elemento E
respecto al subconjunto C. Así se leía, ¿sí? Entonces, ¿cuánto vale la primera? 1. ¿Por qué? Porque el elemento B pertenece al conjunto B. Perfecto, lo justifico. ¿Sí? Recuerden que todo hay que justificarlo. Porque B pertenece al conjunto B. Cuidado con las letras. Ahí una cosa es la B minúscula, que es el elemento, y otra cosa es la B mayúscula, que es el conjunto. Muy bien. Hago una división acá. La otra. ¿Cuánto vale? Ramiro, ¿seguís vos? 0. La justificación será porque el elemento E no pertenece al conjunto C. ¿De acuerdo? O sea, la función característica se aplica a un elemento del conjunto universal respecto de un subconjunto del universal. Y siempre devuelve por resultado un true-false, un 1 o un 0, dependiendo si ese elemento pertenece o no pertenece al subconjunto. ¿Está bien? Vamos con el ítem B. En el ítem B dice encontrar las sucesiones de longitud 8 que corresponden a f sub b, f sub c y f sub d. Entonces, cuando no me dice de algún elemento en particular y simplemente dice así, f sub b, eso era el arreglo de ceros y unos que representa al subconjunto B. O sea, por cada elemento del universal, tengo que ir calculando su función característica y como el universal tiene, 8 elementos, en realidad voy a estar representando al subconjunto B con unos y ceros. Entonces, el conjunto B tiene solamente el elemento B. Miren el universal. El universal tiene al elemento B como su primer elemento. Por lo tanto, tengo que decir que ese elemento B pertenece al universal, pertenece al subconjunto B, pongo un 1. Luego sigo mirando al universal y tiene al elemento D, pero D no pertenece al subconjunto B. Entonces pongo un 0. O sea, le estoy calculando la función característica, como en el ítem de arriba, a cada elemento del universal, respecto de B. ¿Cómo sigue esto? Con ceros. Claro. Sí, 0. Claro. ¿Por qué? Porque solamente tiene el elemento B, el conjunto B. Entonces, tengo que poner un 0 por cada uno de los otros. ¿Bien? ¿Ahí está bien? No, me falta uno. Entonces, esa sucesión de unos y ceros representa al subconjunto B respecto de ese universal. ¿Bien? Entonces se llama función característica del subconjunto B. ¿Cómo lo da el apunte también? Como ustedes van a usar en programación, lo pone como un arreglito. Esto lo voy a escribir, esperen. Ahí. Yo lo puedo poner en una estructura ordenada de celdas. Eso es lo que ustedes van a usar. No dieron arreglos en programación, ¿no? No. ¿No? Bueno. Se suele representar de esta manera las sucesiones ordenadas en la programación. Es una estructura de datos que se llama arreglo. ¿Está bien? Entonces, esta sucesión finita de elementos
unos y ceros que representa el conjunto B, lo puedo escribir como está en negro o como está en rojo y azul como un arreglito. Dice lo mismo. ¿Bien? Hagamos la función característica del subconjunto C. Quiero que me la dicten. 0, 1, 0, 1, 0, 0, 1, 1. Pará. 0, 1, 0, 1. 1. ¿A dónde? Cero. Pará, me perdí. Un cero Hasta ahí más. un 0 más, dale. 1, Y dos 1. uno. Ok. Si están todos de acuerdo, ni pregunto si está bien. O sea, ni pregunto por qué. ¿Están todos de acuerdo? A ver la gente que no habló nunca. Sí, pero Abril, ¿estás de acuerdo? Sí, profe, justo lo estaba haciendo, por eso no Muy estaba hablando. bien, muy bien. Tomás, Cañete. Pablo Piován. Hay mucha gente acá que yo no escucho. Sí, profe. Acá. Ajá, gracias Pablo. Eduardo, bien ahí Tomás. Sí, para mí está bien. Ok, bueno, es para ver si estaban ahí nomás. Bueno, entonces, ahora lo que vamos a hacer, me voy a pasar directamente al ítem C. Les queda a ustedes escribir la función característica del conjunto D. ¿Está bien? Observen entonces que cuando uno escribe el arreglo de ceros y unos, la cantidad de unos que está colocando en ese arreglo, en definitiva te está diciendo cuántos elementos tiene el conjunto, ¿no? Porque estás poniendo un 1 por cada elemento del conjunto que pertenece al universal. ¿Sí? Ahora, en el ítem C te dice representar mediante un arreglo de ceros y unos, o sea, lo que estamos haciendo, a los siguientes conjuntos. Por ejemplo, al conjunto B unión C. O sea que lo que me está pidiendo es que escriba la función que representa a este subconjunto. ¿Sí? Eso lo puedo hacer de dos formas. Puedo aplicar formulitas para trabajar con la función característica que tienen en el apunte. Esas formulitas les dice, dadas las funciones características de B y de C, cómo obtengo la de la unión. ¿Alguno me dice cómo era? Era todos los elementos de B y todos los elementos de C. Santiago, vos lo que me estás queriendo hacer es definir la unión y que no sería así la definición. Son todos los elementos que pertenecen a B o los que pertenecen a C, no I. ¿Bien? Pero yo me refiero a cómo tengo que trabajar con las funciones características. Ustedes vieron Profe. fórmulas, sí, Es eso de la suma de la función A más la función B. exacto. Menos Dice, el producto. eso, tengo que tomar f sub A de un X, sumarle f sub C de un X y restar el producto. O sea, como dice, de cada X, quiere decir que yo lo tengo que ir haciendo por columnas. ¿Sí? Hago 1, se los escribo acá, 1 más 0 y después le resto 1 por 0. El resultado es un 1. ¿Está bien? Paso al segundo elemento de la sucesión. Hago el mismo trabajo. Sumo el 0 más el 1 y le resto el producto. Y me da 1. ¿Está bien? ¿Me siguen? Hago el mismo trabajo con la tercera fila. Columna, perdón.
0 más 0 menos 0 por 0. O sea, 0. Y así sucesivamente, hago cuentas. Pero fíjense que hacer esas cuentas, como que lo puedo hacer de un vistazo. ¿Por qué? Porque este 1 que tengo acá, ¿qué me está diciendo? Que el elemento B chiquita pertenece a la unión entre B y C. Y sí, porque si pertenece a B, pertenece a la unión. ¿No? El segundo 1 que coloqué, que responde a la función característica de D, acá hay un 1, porque el elemento D de dedo pertenece a C. No me importa que no pertenece a B, pertenece a C, entonces pertenece a la unión. ¿Por qué acá hay un 0? Porque el elemento E no pertenece ni a B ni a C, entonces no pertenece a la unión. Entonces, ¿qué tengo que mirar rápidamente por columnas para ir colocando la función característica de cada elemento en la unión? Sí, alguno de los dos. Claro, con que encuentre algún 1, va un 1. Solamente voy a poner ceros si tengo 2 ceros. ¿Bien? Entonces, No, si hay 2 1 también va 1, sí. Claro, ahora vamos a ver cómo sería el caso. Completo, ¿eh? Acá hay 2 ceros, pongo un 0, 2 ceros, pongo un 0, o sea, lo miro por columna. Tengo que tener alineados los elementos como yo los tengo arriba, ¿no? Acá va un 1 y acá va un 1. Si yo tuviera 2 unos, ¿qué cuenta haría? Por ejemplo, te cambio 1 acá. Acá te pongo un 1. ¿Sí? Haría para esa columna 1 más 1 menos 1 por 1. 1. Claro. Y sí, porque si tengo 2 unos quiere decir que el elemento pertenece a los dos conjuntos. Entonces pertenece a la unión. ¿Estamos? Muy bien. ¿De qué otra forma? Eso es operando con las funciones características, o sea que hagan este ejercicio trabajando con las formulitas. Yo les estoy haciendo 1, ustedes tienen que terminar la función característica de la intersección trabajando con las formulitas del complemento y de la diferencia simétrica, así como hice yo. Ahora, otra forma de hacer esto, de hacer el ítem C, que no sería trabajando con las funciones características de cada conjunto, es que primero calculo el conjunto B unión C. O sea, aplico la definición de unión y digo, en el conjunto B unión C están los elementos que pertenecen a B o a C. ¿Sí? Entonces, en B unión C voy a tener, a ver si me entra acá, B, D, G, M, N, bueno, la pongo acá abajo, y cierro. ¿Está bien? Esos serían los elementos de B unión C. ¿Estamos de acuerdo? ¿La alcanzaron a ver? ¿Me entienden? Aunque yo el N abajo. Sí, profe. ¿Sí? Entonces, directamente ahora lo que hago es la función característica de B unión C, como habíamos hecho en el ítem B, o sea, recorro elemento a elemento del universal y voy diciendo, ¿pertenece o no pertenece a la unión? Y bueno, entonces tendré B que sí pertenece, D que sí pertenece, luego en el universal me encuentro con la E que no pertenece a la unión, pongo un 0, luego me encuentro con G que sí pertenece a la unión, y así sucesivamente. Pero. ¿Está bien? Sí. Pero. Bárbaro. Bueno, ahí me quedaron los 1. Pues se entiende que son 2 1. Bueno, entonces, ahí lo puedo hacer de una forma o de otra. ¿De acuerdo? La primera forma es buscando las formulitas para trabajar con las funciones características de cada conjunto. ¿Está bien?
conozco los arreglos de ceros y unos, trabajo con los arreglos y obtengo el arreglo de la unión, del complemento, de la diferencia simétrica, etc. La otra es que calculo los conjuntos y le hago la función característica. ¿Sí? Les sugiero que para terminar el ejercicio 10 lo hagan de las dos maneras. ¿Está bien? En cada caso, trabajen solo con las funciones características y después corroboren calculando el conjunto y sacando su función, su arreglo de ceros y unos que lo representa. ¿Me siguieron? Sí, profe. Gracias, Abril, por la respuesta. Gracias. A ver si está la profe. Pasa, profe, que tiene un poquito de delay hasta que activás el micrófono. Está bien, seguro. Creo que la profe debe estar, a ver si la veo acá. Profe, ¿le puedo hacer una pregunta ya fuera Sí. del tema este? ¿Ha subido Dale. algún trabajo a la página que yo no haya visto algo? ¿Un trabajo para hacer? ¿Puede ser? No, no. Listo. Yo para ir poniéndome al día con la Buenísimo. materia voy anotando. O sea, en la página están los apuntes que ya trabajamos y, ¿qué te iba a decir? Y las prácticas resueltas. Y el tema Lo que nuevo. pasa es que recién el lunes entré y digo, bueno, capaz subió algo. Ah, ok. No. O sea, lo que vos ya viste. Esperen. También hay un nuevo cuadernillo, profe, el de recurrencia. Sí, pero pensé que se lo había visto, ¿no? O sea, ya está subido el apunte hasta recurrencia, que es lo que la profe va a desarrollar ahora. Así que tendrían que tenerlo a mano o descargado del blog. Buenísimo. ¿Sí? Ahí está. Bueno, a ver si está. Rosa, ¿estás ahí? No la veo, no la escucho. Bueno, le esperamos un cachitito. Si quieren, vamos haciendo otro del ítem C. También aplicando las fórmulas de la función característica. Hasta que venga la... Ahí está la profe. Ok. Bueno, Rosa, buen día. Ahí te los dejo. Buen día. Ahí está. Chicos, terminen entonces, rellenen lo que les queda de la práctica de sucesiones, que son las cositas que les dejé para hacer ustedes. No usamos el Paint, Rosa, hoy, porque no fue necesario, pero cuando lo usemos te muestro. Preparen los papers en la clase que viene, que ahí sí va a ser súper necesario. Bueno, adiós. Gracias, profe. Chao, Erika. Chao, chao. Chao, profe. Chao, profe. Nos vemos, profe. Bueno, ¿qué tal? ¿Cómo están? Veo que solamente Florencia está con su cámara y el resto, nada. A ver si ponen cámaras. Yo necesito entrar de la compu, profe, así que en 5 minutitos. Bueno. Está frío, ¿no, Leonardo? Sí, profe. Sí, está frío. Yo acá estoy con la estufa. Realmente está frío la mañana. Bueno. No quería poner cámara, pero estaba con la capucha, pero para hacer favor pongo la cámara. No, pero ¿qué tiene que ver que esté con capucha? Acá no vamos a censurar el tema de la capucha. Bueno. Gracias entonces, Eduardo, y gracias, Patricio. Ahí está Abril. Bien. María Paz. Bueno, ahí los voy conociendo. Bien. Bueno. Hoy vamos a empezar. Hola, Franco, ¿qué tal? Hoy vamos a empezar con un nuevo tema que está muy vinculado con el tema que estuvieron viendo recién en la práctica y el que vimos antes. Así que bueno, les voy a compartir la pantalla. Eduardo, ay. Les voy a compartir la pantalla y
Bueno, a ver, ahí ustedes están viendo. Voy a acomodar todo mi escritorio. Acá quiero verlos. Ahí están viendo un documento que dice en relaciones de recurrencia. Sí, Sí. Bueno, mientras yo acomodo mi escritorio, me gustaría que lean el primer párrafo y que me digan qué es una relación de recurrencia. Profe, ¿me acepta de nuevo? Ya acepté ahí, ¿eh? ¿Es una fórmula recursiva? ¿Están de acuerdo con Santiago? Sí, profe. Exactamente. Lo que está queriendo decir allí, en pocas palabras, es que una relación de recurrencia es una fórmula recursiva. Entonces, por eso les decía que tiene mucha relación con lo que estuvimos viendo en el capítulo anterior. Y la idea, lo que vamos a trabajar en este capítulo, es ver cómo mediante dos métodos puedo pasar una fórmula recursiva, o sea, una relación de recurrencia, a una fórmula explícita. Ustedes en la práctica de sucesiones, lo que hacían era jugar y tratar de buscar una característica en común, digamos, una propiedad que vinculara a todos los elementos para escribir el término genérico de una sucesión de forma explícita. Y muchas veces se podía complicar esto de encontrar así, digamos, de forma matemática, analítica. Pero con lo que vamos a ver ahora, ustedes van a tener una certeza de que si utilizan un método determinado, van a poder llegar a expresar la fórmula recursiva como una fórmula explícita sin, digamos, equivocación, si se quiere. ¿De acuerdo? ¿Podría acomodar la hoja? Que se ve, hay partes que no se ven. ¿Acomodarla en qué sentido? Porque yo veo hasta el término AN1 y no se ve lo que sigue. Ah, perdón. Ahí. ¿Sí? Muchas gracias. Perdón. Estuve acomodándolo y no me había quedado bien. Gracias a vos por avisar. Cuando hay algo así, díganme, ¿de acuerdo? Bien. Entonces, vamos a ver algunos ejemplos. Este que tenemos acá. A sub n igual a sub n menos 1 más 3 con a sub 1 igual a 4. Es una fórmula recursiva, porque tengo un término que está en la posición n en función con el que está en la posición n menos 1 más 3. Entonces, esta es una relación de recurrencia. Y esta relación de recurrencia o fórmula recursiva define a la sucesión que empieza con 4, después le sumo 3, sigue con 7, después con 10, después con 13 y así sucesivamente, ¿sí? Pero ustedes también vieron en el capítulo de sucesiones que podría existir una fórmula recursiva en donde un término de la posición n está en función de dos anteriores, que era el caso de las
de la fórmula que describe la sucesión de Fibonacci, que la podemos expresar de esta forma. F sub n es igual a F sub n más 1, F sub n menos 1 más F sub n menos 2. O sea, un término que está en la posición n lo puedo escribir en función de dos términos anteriores. El que está en la posición anterior a él y el que está en la posición anterior de anterior a él. Y como tengo aquí dos términos anteriores, esos dos términos iniciales tengo que darlos como condición. ¿De acuerdo? Antes teníamos 1, dábamos la condición de 1, ahora tenemos 2, damos la condición de 2. Entonces, hasta acá no hay demasiadas novedades, ¿sí? Lo único que ahora vamos a llamar a una fórmula recursiva como una relación de recurrencia. Yo les dije que vamos a tener métodos para transformar esa fórmula recursiva a explícita. Esos métodos van a variar dependiendo el tipo de fórmula recursiva que tengamos. Entonces, o relación de recurrencia que tengamos. Entonces, para eso necesitamos poder identificar o clasificar las relaciones de recurrencia. Vamos a llamar, ¿hasta acá todo bien? Sí, profe. Vamos a llamar relación de recurrencia lineal homogénea de grado K, acá debería decir en vez de 2 un K, y lo vamos a abreviar como RRLH, relación de recurrencia lineal homogénea, a una relación que tiene esta forma. Me dirán, ¿qué son todos esos símbolos? Miren, es muy fácil. En realidad lo que está queriendo decir ahí es que tengo una fórmula recursiva o una relación de recurrencia en donde un término genérico n está en función de otros varios. No solo de 1, no solo de 2, sino de k elementos anteriores a él. ¿Lo ven? Entonces, y en cada uno de estos términos que voy sumando, lo que se propone es que cada uno de esos términos tengan un número constante por el cual se los multiplica. Vamos a ver unos ejemplos, ¿sí? Fíjense este caso. Yo tengo C sub n igual a menos 2 por C sub n menos 1. O sea, ¿qué me dice? Analicemos esto. ¿Qué me dice esta relación de recurrencia o esta fórmula recursiva? Que es el opuesto del doble de la anterior. Un término que está en la posición n lo escribo como, muy bien, Florencia, como el opuesto del doble del anterior, exactamente. Entonces, ¿tiene el formato de una relación de recurrencia lineal homogénea de grado K? Sí. Sí, ¿no es cierto? Pero, profe, una consulta. ¿El R cambia para cada término? El R cambia para cada término. El tema de que dice aquí son números constantes quiere decir que es un número constante. Ahora vamos a ver, ahora Florencia vamos a ver un ejemplo específico. Pero acá, el número constante, ¿cuál es? Menos 2. Todos lo ven. Y lo llamo R1 porque el K en este caso es 1. ¿Sí?
Entonces puedo decir que esta es una relación de recurrencia lineal homogénea de grado 1. Vamos a la 3. No, vamos a la 2. En este caso, tengo A sub n igual a A sub n menos 1 más 3, que es el mismo que teníamos antes, ¿sí? Fíjense, esto coincide con este formato. No. Claramente no, porque hay aquí un término 3, un término suelto, independiente, que no está multiplicado por ningún término anterior a n. Entonces, esta no es una relación de recurrencia lineal homogénea. Fijémonos en la 3. En este caso tengo el término n, que era el ejemplo anterior, en función de 2 anteriores. ¿Tiene este formato? Sí. Sí. ¿Cuál sería el R1? 1. ¿Cuál sería el R2? 1. ¿Sí? Y en este caso, entonces, es una relación de recurrencia lineal homogénea de grado 2. Profe, si no hay nada delante de la F, calculamos que hay un 1, o suponemos. Exactamente. Este realmente, o sea, antes de este término, hay un 1. Siempre puedes pensar que 1 por esto es el término, ¿no, Leonardo? Sí, sí. Y en este otro caso, no miren lo que sigue, ¿eh? ¿Qué pasa acá? Tengo D sub n es igual a D sub n menos 3 menos D sub n menos 5. Sigue siendo. ¿Sigue siendo? Sí. Sigue siendo porque ambos términos están multiplicando al anterior del negativo, al anterior del número. No, o el R2 puede ser, o sea, el R del medio podría ser 0. Bien. Profe, ¿no se está multiplicando el segundo por menos 1 en vez de por 1? ¿O eso no tiene que ver? Ah, es 0, dice abajo. Ah, dijiste que no miremos. Ya miraron. Pero está todo Atrapada. bien. El tema es este. Este ejemplo está para mostrarles a ustedes que la cantidad de términos no necesariamente es la que determina el grado, ¿sí? El grado siempre lo miro mirando el K de mayor número, ¿sí? Entonces, por un lado, ¿se trata de una relación de recurrencia lineal homogénea? Sí, tiene esta forma. Tengo siempre al término genérico que lo puedo expresar en función de otros anteriores. Pero ¿qué pasa con el dn-1, el dn-2, el dn-4, que está en la posición d sub n-4? Y esos términos tienen como factores multiplicados por 0, por eso no aparecen. Mientras que el R3 tiene valor 1 y el R5 tiene valor menos 1. Entonces esta es una relación de recurrencia lineal homogénea de grado 5. ¿Lo ven? ¿Hasta qué grado se puede dar? Grado K. Listo, gracias. ¿De acuerdo? Lo que también muestra aquí que no necesariamente van a aparecer todos los términos cuando tenés un grado 5, ¿sí? Acá solamente hay 2 términos. Y les voy a mostrar otro caso para por lo menos que les quede un poco más claro esto que decíamos con Florencia, o lo que hablaba con
con Florencia respecto a el tema de las constantes. Fíjense, no miren lo de arriba, miren esta parte. Supongamos que yo tengo una relación de recurrencia o una fórmula recursiva que es la siguiente, ¿eh? A sub n es igual a 3 por A sub n menos 1. Están viendo ahí, ¿no? La pantalla con... Y el término inicial es A sub 1 igual a 2. Cuando yo realizo el análisis de los términos de la sucesión, voy a tener que A sub 2 es 3 por A sub 1, ¿sí? Y que A sub 3 es 3 por A sub 2. Siempre voy a tener la constante 3 que multiplica al término anterior, ¿sí? Es una constante. Ahora miremos este otro caso. Tengo una sucesión, una relación de recurrencia o una fórmula recursiva que está expresada de esta forma. A sub n es igual a n por A sub n menos 1. El término inicial es A sub 1 igual a 2, igual que acá. Cuando yo realizo un análisis de los términos de la sucesión, el término que está en la posición 2, ¿cómo lo obtengo? Haciendo 2 por A sub 1. ¿Por qué? Porque este n es 2. Cuando tengo que analizar el término que está en la posición 3, hago 3 por A sub 2. ¿Qué pasa en este caso? El factor que multiplico al término anterior varía. No es el mismo constante como en este caso. Esta es una relación de recurrencia lineal homogénea de grado 1 y esta no lo es. ¿Ven la diferencia? Cuando hablamos de constante, que tiene que haber una constante que multiplique al término anterior o a los anteriores. ¿Y no es nada directamente o no se llama homogénea? ¿O es una recurrencia pero no es lineal homogénea? Claro, es una relación de recurrencia a secas. No es una relación de recurrencia lineal homogénea. ¿Por qué? Porque el factor que multiplica el término anterior no es constante. A eso nos referimos cuando decimos que los RI deben ser constantes. ¿Se entiende? Perfecto. Consulta. Sí. Porque en la anterior, en el otro ejemplo que vimos, el R también cambiaba. O sea, es una recurrencia, pero no era lineal homogénea tampoco. A ver, ¿en cuál? En la que vimos del R0, que solo tenía el 3 y el 5, y que el 1, el 2 y el 4 eran 0. A ver, la idea de que cambie es que sea el mismo para el término al que multiplica, ¿sí? O sea, aquí es 1 para el término que está en la posición de n-3. Siempre es 1 para el término que está en la posición de n-3. No es n por dn-3. A eso me refiero con que es constante. Es constante el 1, acá siempre va a haber un 1, y acá siempre va a haber un -1. ¿Sí, Florencia? No. No. A ver. O sea, no entiendo la diferencia entre este y el otro que no es homogéneo. Vuelvo acá. O sea, el caso de la derecha sí, ese está claro.
Esperen un minutito que estoy tratando de... Bueno, no sé por qué hay. ¿Era así o era con el 2? Con el 3. Era con 3. 3 y 5. Bueno, y era D, no era C. Bueno, no importa. Sí, eso es lo mismo. Bueno, esta es la fórmula que estaba como en el ejemplo anterior, ¿de acuerdo? Sí. Si observamos ¿qué es constante? La variable o el factor que multiplica el término que está en una determinada posición. Si yo ahora analizo aquí, como tengo en función de varios términos, tendría que tener acá el valor de C sub. O sea, tendría que tener acá el valor del término que está en la posición 3, si se quiere, o sea, menos 3, y el término que está en la posición menos 5. ¿Sí? Sí. Pero para calcularlo al término siguiente, vamos que yo calcule acá el término, no sé, sería 6. ¿Esto qué sería? El término que está en la posición 3 por el término que está en la posición 6 menos 5, 1. Pero siempre sería multiplicado por 1. En este caso, multiplico por 2 y multiplico por 3. Va variando. Diferente sería que acá yo tuviese un M. Entonces ahora aquí, este sería un 6. O sea, está definido y no es una variable, por así decirlo. Es una constante, es un número constante. El 1 va a ser siempre 1. El menos 1 va a ser siempre menos 1. ¿Se entendió? Sí. ¿El resto lo ve también o les resultó? Sí. O sea, profe, cuando el número adelante cambia, ¿cómo es esto? No es una relación de recurrencia lineal homogénea. Lineal homogénea. Y cuando es constante, por ejemplo, 1, 1, sí lo es. Sí, o aquí podría haber sido 2. Sí, 2, 2, 2. Cualquier constante, cualquier número constante es lineal homogéneo, ¿no? Es relación de recurrencia lineal homogénea. ¿De acuerdo? Perfecto. ¿Alguna otra preguntita? ¿Estamos? Profe, ¿qué sería el RS igual a menos 1 ahí abajo? No, la posición estamos usando en el apunte. Ahora voy. Fíjense, por ejemplo, esta, que no la analizamos, esta que está acá, es una relación de recurrencia lineal homogénea de grado. ¿De grado? De grado 2. De grado 2. R1 es igual a 4 y R2 es igual a 7. ¿De acuerdo? A ver, volvamos al apunte entonces. Sería constante. Sería la constante. La constante. ¿Qué A? La que mostraste ahí. A ver, A sub n es el término genérico.
Lo que es constante acá es lo que llamamos R. Este sería R1, 4 y R2, 7. ¿Por qué lo llamamos R? Porque se les ocurrió llamar R. ¿Y por qué es 1? Y porque está multiplicado al término que está en la posición n-1. ¿Por qué es 2? Porque está multiplicando al término que está en la posición n-2. Acá sería -2 y -1, ¿no? K toma el valor 1 y después 2. Por eso el grado de esta es 2. El grado de esta es 5. Me tengo que fijar en el K que tiene mayor valor. Con eso. ¿Cómo? La violeta sería 5K. En esta sería 5. ¿Sí? Lo que hablábamos es que no necesitan tener todos los términos de la sucesión y que el grado no está dado por la cantidad de términos, porque acá me dicen, tengo 2 términos, es grado 2. No, lo que me tengo que fijar es en el K, en el número que resto para determinar la posición. ¿De acuerdo? Sí, profe. Bueno, vuelvo a compartir el documento. Entonces, una vez que yo identifico si se trata de una relación de recurrencia lineal homogénea, me voy a fijar en el grado. Si es de grado 2, hay un método que se llama ecuación característica. Para todas las otras, utilizo otro método que se llama análisis hacia atrás. Por eso es importante que ustedes, cuando vean la relación de recurrencia, sepan de qué tipo es, para ver qué método hacer. Es muy sencillo acordarse de esto, porque en realidad es las que tienen el formato de